El enigma de María Antonieta, una reina intrigante en la corte francesa. En los salones dorados de Versalles, donde las sombras de la historia aún acechan, se entreteje la fascinante historia de María Antonieta. Nacida como María Antonia en las opulentas cámaras de Viena, su infancia transcurrió en medio de lujos y privilegios, pero también careció del afecto materno que ansiaba. A los 14 años, su destino cambió irrevocablemente cuando se convirtió en la Delfina de Francia, un peón en el juego diplomático de su madre, la astuta emperatriz María Teresa, que buscaba reforzar la alianza con el archienemigo de Austria. A pesar de las expectativas de una educación regia, María Antonieta era una joven caprichosa y perezosa, pero aprendió con rapidez bajo la tutela del abad de Vermont. Su matrimonio con el torpe Luis XVI fue una decepción para la joven Delfina, y la consumación tardó 7 largos años. La corte francesa la recibió con frialdad, recordándole constantemente su origen austriaco y etiquetándola de «la austriaca». En medio de la opulencia y la intriga de Versalles, María Antonieta se creó un mundo privado, rodeándose de amigos poco confiables. Su comportamiento extravagante y su pasión por los placeres la convirtieron en un objetivo fácil para el chisme y la calumnia. Más allá de los bailes y las fiestas, María Antonieta también mostró su lado compasivo. Visitaba a los enfermos y donaba dinero a los necesitados, pero sus gestos de amabilidad se veían eclipsados por su imagen de soberbia y frivolidad. La tragedia golpeó a la joven Delfina cuando la celebración de su boda se vio empañada por un fatal espectáculo de fuegos artificiales que cobró más de 100 vidas. El incidente marcó un punto de inflexión en su reinado, convirtiéndola en un símbolo del despilfarro y el exceso de la monarquía. A medida que se intensificaba la Revolución Francesa, María Antonieta se convirtió en un chivo expiatorio. La gente, atormentada por la pobreza y la injusticia, la acusó de traición y derroche. Su juicio fue un espectáculo público, y las acusaciones en su contra fueron una mezcla de verdad y ficción. Ante las escaleras del patíbulo, las últimas palabras de María Antonieta fueron una súplica desgarradora de perdón. «Perdóneme, señores, no lo hice a propósito». Sus trágicas palabras aún resuenan hoy, dejando un enigma sin resolver sobre la verdadera naturaleza de esta enigmática reina. El reinado turbulento de María Antonieta, el precio de la opulencia. Un viaje al corazón de Versalles, donde la joven e inocente Delfina austriaca se transformó en una reina salpicada por el escándalo y la tragedia. Sofocada por el odio hacia todo lo austriaco, María Antonieta luchó por encontrar su lugar en la corte francesa. Aislada por su marido indiferente y hostigada por sus adversarios, buscó refugio en una vida frívola de excesos y entretenimiento. La relación de María Antonieta con Luis XVI estaba plagada de tensión. El rey, influenciado por su tutor antiaustriaco, veía a su esposa como una intrusa. A pesar de las esperanzas de María Antonieta, su matrimonio permaneció sin consumar, alimentando los rumores sobre la impotencia del rey. Las extravagancias de María Antonieta se convirtieron en un semillero de críticas. Ignorando las advertencias de su madre, María Teresa, despilfarró alegremente fondos reales en moda extravagante, juegos de azar y elaborados entretenimientos. Sin embargo, bajo su fachada frívola, María Antonieta albergaba un profundo amor por las artes. Mecenas de artistas y músicos, encontró consuelo en el mundo de la cultura. Su ingenioso sentido del estilo y sus innovaciones en la moda dejaron una marca indeleble en la sociedad francesa. El ascenso de María Antonieta al trono marcó un punto de inflexión en su reinado. El odio hacia ella aumentó, y los ataques de sus enemigos se intensificaron. Sin embargo, la reina permaneció desafiante, desafiando las convenciones y negándose a comprometer su orgullo. La ausencia de un heredero se convirtió en un asunto urgente. La presión sobre María Antonieta y Luis XVI se hizo insoportable. Finalmente, en 1777, un joven sueco llamado Axel von Fersen entró en escena, encendiendo rumores de un romance secreto. El reinado de María Antonieta estuvo marcado por la controversia. Los críticos la pintaron como una mujer egoísta y derrochadora, despilfarrando la riqueza de Francia en lujos mientras el pueblo sufría. Las calumnias y los rumores se arremolinaron a su alrededor, empañando su reputación. La Revolución Francesa se convirtió en el telón de fondo de los últimos días de María Antonieta.
Arrestada y juzgada por traición, enfrentó su destino con un estoicismo inquebrantable. Su ejecución en 1793 marcó el trágico final de una reina que había vivido en un torbellino de opulencia, escándalo y tragedia. La historia de María Antonieta es un testimonio del alto precio de la opulencia. Su búsqueda del placer y su negativa a confrontar las realidades de la corte francesa la llevaron a una espiral descendente que finalmente condujo a su caída. El fatídico destino de una reina, el asunto del collar y sus consecuencias. En el torbellino de la corte francesa, la vida de una joven reina dio un vuelco cuando se vio envuelta en un turbio escándalo que quedó grabado en los anales de la historia. El regreso del conde sueco Fersen, un amor prohibido que alguna vez le había robado el corazón, marcó un punto de inflexión. Mientras se debatía entre sus deberes como esposa y sus anhelos ocultos, María Antonieta se vio empujada a una espiral de decepciones y traiciones. Los constantes ruegos de su familia austríaca la ponían en una posición difícil con su esposo, Luis XVI. Sus embarazos y posteriores pérdidas la dejaron emocionalmente vulnerable. En medio de esta confusión, María Antonieta encontró consuelo en su pasión por la extravagancia. El asunto del collar de la reina fue el detonante que encendió la llama de la revolución. Un joyero astuto tentó a María Antonieta con una joya impresionante, pero ella rechazó su oferta. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una estafadora astuta explotó la credulidad de un cardenal y una prostituta para engañar al joyero haciéndole creer que la reina había comprado el collar. El escándalo se extendió como la pólvora, difamando a María Antonieta como derrochadora y adúltera. El juicio público que siguió absolvió a los principales conspiradores, pero destruyó la reputación de la reina. A partir de entonces, se transformó en una figura solitaria y aislada, marcada por la desconfianza y el desprecio. El asunto del collar no solo expuso las vulnerabilidades de la monarquía, sino que también reveló la fragilidad de una mujer atrapada en el laberinto de las intrigas palaciegas. La otrora vibrante María Antonieta se desvaneció, dejando atrás un legado de tragedia y un recordatorio del precio que se paga cuando el destino toma un giro cruel. El tormentoso ocaso de los monarcas franceses. A medida que el telón se abría sobre Francia en 1789, el reinado de Luis XVI y María Antonieta se había sumido en una crisis vertiginosa. La corona, paralizada por las deudas y la impopularidad, se tambaleaba al borde del abismo. El pueblo, oprimido por la pobreza y la desigualdad, clamaba por un cambio. En medio de este tumulto, surgió la Asamblea Nacional, un caldo de cultivo para el debate y el descontento. Incluso entre los nobles, las voces pedían limitar el poder del rey. Luis XVI, ante el espectro de la bancarrota, convocó desesperadamente a la asamblea para abordar la crisis. La reina, otrora un faro de glamour y extravagancia, se convirtió en un paria, acusada de cada mal que asolaba Francia. Sus esfuerzos por ganarse el favor del público, como posar para retratos con sus hijos, cayeron en saco roto. Mientras la tormenta política se arremolinaba a su alrededor, María Antonieta encontró consuelo en la maternidad. Sin embargo, la muerte de su pequeño hijo, Luis José, la sumió en la desesperación. Sus penas personales eclipsaron los trágicos acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. A medida que la revolución cobraba fuerza, el poder de Luis XVI se desmoronó. La Asamblea Constituyente, nacida de la Asamblea Nacional, declaró los derechos del hombre y del ciudadano, erosionando aún más la autoridad de la monarquía. La agitación se extendió como un reguero de pólvora por las calles de París. El 14 de julio de 1789, el asalto a la Bastilla marcó un punto de inflexión en la historia de Francia. Los nobles, temiendo por sus vidas, huyeron en masa. María Antonieta, leal a su esposo, permaneció junto a él en medio del caos. Sin embargo, su influencia política se había desvanecido. El poder, una vez su dominio, ahora yacía en manos del pueblo. Los revolucionarios radicales, liderados por los girondinos, buscaban derribar la monarquía. Obligaron a Luis XVI a declarar la guerra a Austria, lo que finalmente selló su destino. El monarca, visto como un conspirador traicionero, fue derrocado y, junto con María Antonieta, condenado a muerte. El tormentoso ocaso de los monarcas franceses se convirtió en una advertencia para todas las autocracias.
Había llegado el momento del cambio, y el poder ya no estaría en manos de unos pocos. La caída de la monarquía, destitución, humillación y tragedia. Como un tornado arrollador, los acontecimientos se precipitaron, alcanzando su apogeo en aquel fatídico 20 de junio de 1792. El rey, vacilante como siempre, se negó a reprimir la insurrección que se gestaba en las Tullerías. Las masas, indignadas por su veto a medidas revolucionarias, irrumpieron en el palacio, dando paso a escenas de humillación y desafío. Acorralado, el monarca aceptó el oprobioso símbolo de la revolución, el gorro frigio, ante la mirada incrédula de su propia esposa, María Antonieta. El pueblo, sin embargo, no buscaba derramamiento de sangre. Aspiraba a un reforzamiento de la Asamblea Legislativa, una defensa firme contra las amenazas externas y la restauración de la supremacía de la ley. Pero el rey permaneció impasible, agravando su error cuando el general corso, Napoleón Bonaparte, criticó duramente su pasividad. «Estúpido, estúpido», murmuró Napoleón, lamentando la sumisión del monarca a las exigencias de la plebe. En el exterior, potencias extranjeras expresaron su condena por la afrenta al Palacio Real. El manifiesto de Braunschweig amenazó con intervenciones militares si la autoridad del rey no era restaurada. Sin embargo, en lugar de intimidar, este documento encendió el fuego de la insurrección. El 10 de agosto, las Tullerías fueron sitiadas en un asalto sangriento que selló el destino de la monarquía. Luis XVI, incapaz de controlar a sus propios hombres, buscó refugio en la Asamblea Legislativa. Allí, en un acto de desesperación, solicitó asilo, un testimonio de la fragilidad de su poder. 3 días después, la familia real fue trasladada a la Torre del Temple, un sombrío castillo convertido en su prisión. Mientras el pueblo celebraba la caída de la monarquía, ellos sufrían el aislamiento y la privación. El entorno real se desvaneció, con la excepción de fieles compañeras como Madame Campan y la princesa de Lamballe, cuyo trágico destino sería un cruel recordatorio del precio de la lealtad. Durante las masacres de septiembre, Lamballe fue brutalmente asesinada y su cuerpo desmembrado exhibido como un macabro trofeo. Los verdugos llevaron sus restos al Temple, obligando a la reina a presenciar el horror. El impacto fue devastador, sumiéndola en un estado de inconsciencia. El 21 de septiembre, Francia declaró la abolición de la monarquía y el nacimiento de la Primera República. Luis XVI, despojado de su título, fue renombrado como el ciudadano Luis Capeto. El juicio que siguió culminó en una sentencia de muerte por traición, ejecutada por la guillotina en la plaza conocida como la Concordia. La viuda Capeto, María Antonieta, languideció en la Torre del Temple, su existencia sumida en la miseria y la desesperación. Su hijo, Luis Carlos, se convirtió en Luis XVII a los ojos de los realistas, mientras que las potencias extranjeras lamentaban su destino sin intervenir. Los intentos de fuga fracasaron trágicamente, condenando a la reina a una prisión perpetua. Los últimos vestigios de su antigua gloria se desvanecieron cuando el delfín fue separado de su familia y colocado bajo la tutela de un zapatero sin educación. En un último retrato, María Antonieta aparece envejecida y agotada, su rostro marcado por la angustia y el peso de la corona que había perdido. La tragedia de su fin fue un testimonio de la fragilidad del poder y el precio de la revolución, dejando un legado de dolor y conmoción que resonaría a través de la historia. El destino de una reina. En un fatídico capítulo de la historia, María Antonieta, la otrora resplandeciente reina de Francia, fue confinada en la lúgubre prisión de la Conciergerie. Las circunstancias sombrías exacerbaron su miseria, pero su espíritu de lucha permaneció indómito. Entre sus escasos consuelos estaba un fiel perro carlino, un pequeño recordatorio de los días de opulencia. Sin embargo, su esperanza se vio erosionada por las crecientes demandas de sus captores. Le quitaron sus preciadas posesiones, dejando solo un reloj de oro y un medallón con los cabellos de sus hijos. El peso de la revolución se cernía sobre ella como una espada sobre su cabeza. Los revolucionarios, impulsados por el odio y la paranoia, buscaban su cabeza. Los muros de su celda se convirtieron en testigos de interpelaciones interminables, acusándola de traición y perversión. La acusación más espantosa de todas, la que le desgarró el alma, fue la de incesto, presentada por su propio hijo.
El peso de esta difamación fue insoportable, un golpe que puso en duda su maternidad y su propia identidad. Ante el tribunal revolucionario, María Antonieta se mantuvo desafiante, a pesar de las pruebas acumuladas en su contra. Su negativa a defenderse de acusaciones inverosímiles desconcertó incluso a sus acusadores. Pero el desenlace estaba sellado de antemano. En las sombrías horas de la madrugada, el veredicto de culpabilidad resonó por la sala del tribunal. María Antonieta, condenada a muerte, mantuvo la compostura incluso ante el inminente abrazo de la guillotina. En las últimas horas de su vida, escribió un conmovedor testamento a su cuñada, expresando su dolor por las acusaciones de su hijo y su creencia inquebrantable en la rectitud moral. El 16 de octubre de 1793, vestida con un vestido blanco, María Antonieta encontró su destino. Su ejecución, un acto de venganza política, marcó un trágico final para una mujer cuya vida estuvo marcada tanto por el esplendor como por la desdicha. El trágico fin de María Antonieta. Yo, testigo de la historia, he sido transportado a través del tiempo para presenciar los últimos momentos de María Antonieta, una mujer que se convirtió en un símbolo de gloria y tragedia. El fatídico día de su ejecución, la reina fue conducida en una carreta hacia la Plaza de la Revolución. Su cabello se había vuelto blanco, sus ojos enrojecidos y su piel pálida. Sin embargo, a pesar de su deterioro físico, su dignidad permaneció intacta. Su verdugo, Sanson, sostenía una larga soga, recordándole la amenaza de su escape. El pueblo, instigado por Gramont, un actor y militar, lanzaba insultos mientras la procesión avanzaba. Sin embargo, el silencio de María Antonieta ahogó sus gritos, demostrando su coraje inquebrantable. En el cadalso, la reina subió las escaleras con paso firme. Según la leyenda, pisó el pie de Sanson y pronunció las palabras: «Perdón, señor, no lo hice a propósito». Esas habrían sido sus últimas palabras, aunque los historiadores aún debaten su veracidad. A las 12:15 del mediodía, la guillotina segó la vida de María Antonieta. Sanson levantó su cabeza, gritando: «¡Viva la República!», un acto que Napoleón más tarde lamentaría, calificándolo de «algo peor que el regicidio». Los restos de la reina fueron enterrados en una fosa común, junto a los de su marido, Luis XVI. La noticia de su ejecución conmocionó a Europa, especialmente a su hermana favorita, María Carolina. Luis XVII, el heredero al trono, fue encarcelado en condiciones inhumanas, donde murió a los 10 años. Se rumorea que los realistas lo liberaron, pero es solo una leyenda. María Teresa, la hija de la pareja real, fue liberada tras un intercambio de prisioneros y se casó con su primo hermano. Sin embargo, no tuvo descendencia. En 1814, los Borbones regresaron al trono y Luis XVIII ordenó un entierro digno para su hermano y su cuñada. Los restos de María Antonieta fueron identificados por Chateaubriand, quien reconoció su sonrisa. Hoy, la tumba de María Antonieta atrae a miles de visitantes cada año. En el distrito 8 de París, la capilla expiatoria conmemora sus primeras tumbas. Las estatuas de mármol blanco representan a Luis XVI sostenido por un ángel y a María Antonieta arrodillada ante la religión. Una carta de despedida en el pedestal revela su amor por sus hijos y su perdón a sus enemigos. En su trágico destino, María Antonieta se convirtió en un testimonio del poder del carácter humano en tiempos de adversidad. Su coraje, su dignidad y su humanidad continúan inspirando admiración y reflejando la fragilidad de las vidas humanas en el torbellino de la historia.